Bon dia, salam aleikum, vos saluda Rafael Borràs i això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears a Ona Mediterrània. Toma. ¿Esto quién es? ¿Cindy, estás tuyo? Mierda, pero ¿por qué Y Abdelay ahí. Toma. عبدالله عارفين اعمالكم ومسالين عليكم راه البرلماني الشيوخ راه مسالين بارك الحجار يلعبوه غير لا ما يكفي تسلي رفدوا الحجار La situación es crítica, nos están atacando en este momento por todas las partes. Aquest àudio és un tast del dramàtic so de la criminal intervenció marroquina per desmantellar el campament sarauí de Ghaemidzik, l'acampada pacífica dels saharauis en demanda de la independència del seu poble, el que amb justícia s'ha vingut a anomenar campament de la dignitat, tingué un final dramàtic. Avui, 8 de novembre de 2022, se'n compleixen 12 anys d'aquests esdeveniments. En el programa que avui fem en directe, en xerrarem d'aquest aniversari i d'altres coses amb l'advocada i vicepresidenta de l'Associació Internacional de Juristes pel Sàhara Occidental, Inés Miranda Navarro. Val a dir que a la permanent campanya per la llibertat dels presos polítics sarauís, l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears té especial cura amb 3 d'aquests presos, amb Mohamed Dada, en Hussein Bachi Amadur i Mohamed Bani. Aquest darrer, en Mohamed Dani, que està condemnat per un judici absolutament injust, fora garanties, etc., no? A cadena perpètua, pertany precisament al grup de presos de Ghaemidzik. Recordeu, amics i amigues, que al llarg dels 15 dies vinents tindrà diversa redifusió aquest Veu Sarauí aquí a Ona Mediterrània. Dit això, començant ja amb el resum de notícies que cada programa ens prepara i presenta la companya i amiga Núria Perea. Notícies recopilades entre el 18 d'octubre i el 4 de novembre. Fons de les notícies, Europa Press i Ex-Saharaui. Territoris ocupats. Metges del món alerta que els campaments de refugiats saharauís s'enfronten a una crisi alimentària i sanitària.
En un comunicat, ha assenyalat que la crisi alimentària ja és una dura realitat de la població saharauí refugiada i que la meitat dels nens de 6 a 59 mesos pateixen anèmia. Un de cada 3 pateix retard en el creixement i només un de cada 3 menors rep una dieta adequada. L'ONG va apuntar que el context geopolític, l'alça dels preus dels aliments i els 47 anys de refugi prolongat sotmeten la població saharauí a una situació humanitària alarmant. Metges del Món Espanya, que fa dècades que recolza el Programa Nacional de Salut Sexual i Reproductiva del Ministeri de Salut Saharauí, va constatar, a més, un empitjorament de la salut de les dones durant el període d'embaràs, la qual cosa condueix a greus complicacions durant el part. Nacional. Demanen al ministre d'Afers Exteriors espanyol que intervengui en el cas del pres saharauí Lamin Hadi. El Moviment pels Presos Polítics Saharauís ha demanat al ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, que intervingui urgentment pel periodista pres polític saharauí Mohamed Lamin Hadi, que roman en aïllament en una presó marroquina des del setembre del 2017 i el seu estat de salut és molt greu. Hadi compleix una pena de 25 anys a la presó de Tiflit II, dels quals n'ha complert ja 12, i va ser condemnat amb acusacions falses en un judici sense les mínimes garanties. Es demana al ministre que intervengui amb urgència per acabar amb aquesta història de crueltat, mentides i xantatge, i que el govern sigui conseqüent amb el principi que proclama, que Espanya és un país profundament compromès amb els drets humans, la protecció i promoció dels quals constitueixen un eix prioritari de la política exterior. I en clau internacional, Sud-àfrica reivindica el dret a l'autodeterminació del poble saharauí després de rebre amb honors el president Brahim Ghali. El president de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, ha subratllat que l'ocupació il·legal del Sàhara Occidental per part del Marroc continua sent un motiu de preocupació tant a nivell regional com internacional, en un recolzament públic a un aliat amb què Sud-àfrica manté relacions fraternes. A més, reclama més contundència de l'ONU quant al Sàhara Occidental i la necessitat que la República Àrab Saharauí Democràtica i el Regne del Marroc, com a estat membres de la Unió Africana, reprenguin el procés de les negociacions directes per superar l'actual impàs polític. Els dos presidents van emfatitzar la responsabilitat conjunta que té la Unió Africana i les Nacions Unides com a promotors del Pla d'Arranjament de l'ONU de 1991. Per part seva, la Direcció Executiva Nacional del Congrés Nacional Africà, que és el partit governant a Sud-àfrica, va celebrar la recent visita d'estat a Sud-àfrica del president de la República Saharauí i va donar la benvinguda a les converses d'alt nivell i elogiant el lideratge ferm i de principis del president Ramaphosa, en comprometre-se a elevar la relació bilateral de Sud-àfrica amb la República Àrab Saharauí Democràtica a una associació estratègica. L'aliança va demanar que això es tradueixi en un aprofundiment de les relacions econòmiques i comercials bilaterals amb la República Saharauí. D'altra banda, la Unió Marítima d'Austràlia condemna la importació il·legal de fosfats del Sàhara Occidental. En un comunicat de premsa llançat pel secretari nacional de la Unió Marítima d'Austràlia, Paddy Crumlin, l'organització condemna les accions il·legals d'Incitec Pivot, una firma australiana que compra fosfat il·legal des del Sàhara Occidental ocupat per transportar-lo a Austràlia. Crumlin recorda que l'exploració i extracció d'aquests recursos ha de ser en benefici dels seus veritables amos, no dels que ocupen il·legalment el seu territori. I el canceller de Perú defensa la ferma posició del seu país de restablir relacions diplomàtiques amb la República Saharauí. Continuen recolzant la legítima aspiració del poble saharauí a la lliure determinació. A més, el canceller va recordar que la RAS és un estat reconegut pel Perú des de 1984 i membre de la Unió Africana des de 1982 i que el continent africà la considera com un estat sobirà. El restabliment de les relacions diplomàtiques entre el Perú i la RAS, així com la reafirmació en els principis de sobirania i autodeterminació manifestades de forma solemne pel president del Perú, representen un contundent revés a les maniobres marroquines.
i el Fòrum Europeu de les Forces d'Esquerra demana accelerar el referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental. El Congrés, que es va celebrar a Atenes el passat 23 d'octubre, va donar suport a la declaració final, la celebració d'un referèndum d'autodeterminació al Sàhara Occidental com l'opció més creïble, democràtica i pràctica. Els ponents també es van centrar en el paper de la República Saharaui com a estat per garantir la seguretat i l'estabilitat a la regió, que és la lògica amb què Europa ha de bregar en la seva política cap al nord d'Àfrica i el Sahel. Per la seva part, el Consell de Seguretat de l'ONU ha prorrogat la seva missió pel referèndum al Sàhara Occidental fins al 31 d'octubre de 2023. El Consell de Seguretat ha posat en valor la tasca de la MINURSO sobre el terreny i ha remarcat la necessitat que es compleixi plenament el mandat de la missió, que, tot i això, no gaudirà de mesures pràctiques per garantir la plena implementació del seu mandat. Aquest respecte ha estat durament criticat pel Front Polisari, que el veu com un fracàs. A més, han denunciat la inacció del Consell de Seguretat davant dels agressius i persistents intents del Marroc per obstaculitzar i socavar el mandat de la missió de l'ONU. En aquest context, Sidi Omar, representant del Front Polisari a l'ONU, va concloure que la inacció del Consell de Seguretat no deixa al poble saharaui una altra opció que continuar i intensificar la seva lluita armada legítima per defensar el seu dret inalienable i innegociable a l'autodeterminació i la independència. I Kènia s'absté de votar la renovació de la MINURSO perquè considera que incompleix la raó per la qual fou creada, que no és una altra que la de garantir l'exercici del poble saharaui al seu dret a l'autodeterminació. Kènia va exigir la implicació de la Unió Africana a la recerca d'una solució a aquest conflicte africà, que és gestionat exclusivament per les Nacions Unides. I sobre aquesta mateixa resolució del Consell de Seguretat, Algèria adverteix que amenaça la seguretat i l'estabilitat a la regió. El Ministeri d'Exteriors d'Algèria va llançar un comunicat respecte a la votació del Consell de Seguretat, pel qual considera que l'estudi del Consell de Seguretat de l'informe del Secretari General de les Nacions Unides va ser una oportunitat perquè el Consell recuperés el seu pes cap a una promoció real del procés de descolonització de la regió, capacitant el seu poble per exercir el seu dret inalienable a decidir el seu destí. Exteriors ha indicat, a més, que la posició adoptada per Rússia i Kènia ha de ser elogiada. Gràcies, Núria, per ajudar a rompre el mur del silenci mediàtic que plana sobre el conflicte del Sàhara Occidental. Bona feina, Núria. Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània. Ona Mediterrània. Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971 723 299 o entra a ocb.cat. Mallorcària és el vostre espai de vins del centre de Palma. Hi trobareu la millor col·lecció de vins de Mallorca i una col·lecció variada de vins de tot el món. Ha arribat a Mallorca el nou mètode Slow Dentistry, de la mà de la doctora Joana Maria Planes Mariano, especialista en pròtesis sobre implants. Fer odontologia slow no és ser pausat, és dedicar a cada pacient el temps necessari per aconseguir uns resultats excel·lents, segurs i de qualitat. Ja ho sabeu, podeu trobar
la Clínica Dental Planes Mariano a Berenguer de Tornamira, número 9, primera, de vora el Corte Inglés de Jaume III, i tota la informació a la web planesmarianodental.com i també al telèfon 654 04 13 51. La nostra feina és la vostra qualitat de vida i un bell somriure. Vos hi esperam. Perquè vols donar suport a la nostra llengua, perquè t'agrada la música feta a ca nostra, perquè creus en una ràdio plural, de qualitat i feta en clau mallorquina. Anuncia't a Ona Mediterrània. Donen suport i ajuda a fer créixer la teva empresa. Ens avalen prop de 1.000 socis. Informa't sobre com posar un anunci a Ona a la web onamediterrània.cat. Recorda, onamediterrània.cat. Tu fas Ona. Escoltes Ona Mediterrani, des de la 88.8 de la freqüència modulada. Això és Veu Sarauí, el programa de l'Associació d'Amics del Poble Sarauí de les Illes Balears a Ona Mediterrània. I ara toca escoltar la reflexió del Ramon Orfila. Mentre l'economia del Marroc viu un dels moments més difícils dels darrers anys, fent aflorar unes tensions cada dia més visibles al carrer, amb una ciutadania embafada de comprovar que els seus patiments a l'hora de poder subsistir contrasten amb els luxes i despilfarraments del seu monarca, Mohamed VI, el rei feudal, continuen les seves obsessions imperials, que acaben per enfrontar-lo a una bona part dels seus veïns, Algèria, Mauritània o Tunísia, amb qui manté una relació cada vegada més tempestuosa. La darrera escenificació del dictador marroquí ha consistit en una amenaça a Sud-àfrica per la seva relació amb la República Saharaui Democràtica i concretament per la cordial recepció al president Brahim Ghali, que ha visitat Pretòria fa un parell de setmanes i va ser rebut amb honor de cap d'estat, lògiques en països que mantenen relacions diplomàtiques formals. Que el Marroc és un dels països amb una economia més precària s'atreveixi a amenaçar el país que lidera l'economia a Àfrica, com és Sud-àfrica, amb qui tampoc manté unes relacions comercials molt intenses, pot donar idea de fins quin punt arriba la desesperació del monarca alauí i fins quin punt necessita fer un brindis al sol d'aquesta categoria. I és que el rei feudal del Marroc actua com si pogués tractar els dirigents de països estrangers com ho fan amb els seus súbdits, amb un despotisme insòlit i gens d'acord amb el temps que es viuen en el món de les relacions diplomàtiques. I com a mostra un botó. 2 mesos després de la sortida de l'ambaixadora de França a Rabat, Hélène Gall, Mohamed VI, que controla personalment la política exterior del país, ha decidit cessar Mohamed Ben Chaboun com a ambaixador del Marroc a França. Una mesura que s'ha d'entendre des de la gesticulació que caracteritza la diplomàcia marroquí i dins del context d'una crisi en les relacions entre els dos països originada per la decisió francesa de dificultar la concessió de visats, que no afectaria sols a ciutadans marroquins sinó també a funcionaris, i la reiterada postura de la Cancelleria francesa de no obrir consolats a les principals ciutats del Sàhara ocupat, com voldria i ha anat intentant, en les seves pressions, el govern del Marroc. Però és que els botons de mostra del despotisme del monarca són constants i massa vegades semblaria que s'actua per despit i sense mesurar, de manera prou convenient, els escenaris que es creen en cada una de les decisions preses. Que el govern marroquí remeti al Consell de Drets Humans de la ONU un escrit en el que, referint-se als incidents succeïts a la tanca fronterera de Melilla, es permeti afirmar que el Marroc no té cap frontera terrestre amb Espanya i que Ceuta i Melilla no són territoris espanyols, afegint que en realitat Melilla és un presidi i que no es pot parlar de fronteres sinó de simples punts de pas, no afavoreix precisament les bones relacions amb el govern d'Espanya, justament quan Pedro Sánchez ha donat un gir radical a la consideració del problema del Sàhara, assumint les tesis de la marroquinitat del territori de l'antiga colònia espanyola. No cal dir
que una declaració com la continguda a l'escrit remès a la ONU ha provocat la immediata reacció de l'oposició al Congrés dels Diputats en forma de requeriment a Sánchez sobre el seu parer, que no ha tingut més remei que proclamar de nou la política de defensar la integritat territorial del Regne d'Espanya davant les vel·leïtats del nostre veí amic del sud, com diria el ministre Álvarez. Un ministre, per cert, que cada vegada dona més la sensació d'estar jugant de cul de bòtil, com diríem a Menorca. Mentre el Consell de Seguretat de les Nacions Unides ha debatut a porta tancada la situació del Sàhara Occidental i la conveniència o no del manteniment a la zona del contingent de cascs blaus que amb el nom de MINURSO es troben al territori de l'antiga colònia espanyola, acordant mantenir-lo un any més per donar temps a que fructifiquin les gestions de l'enviat personal del secretari general, Staffan de Mistura. Unes gestions que, d'acord amb les darreres resolucions del Consell de Seguretat, han de conduir a l'establiment d'una solució política justa, realista i creïble, durable en el temps, i que, d'acord amb les resolucions de les Nacions Unides i del Consell de Seguretat, permeti l'autodeterminació del poble saharaui. Una tasca prou complicada per de Mistura, que ha reconegut la seva impossibilitat de visitar els territoris ocupats pel Marroc degut a la prohibició expressa del govern marroquí, encara que no ha volgut opinar sobre aquesta prohibició, apel·lant a una misteriosa diplomàcia discreta en contraposició a una diplomàcia pública, la qual cosa fa pensar en l'existència de converses secretes de l'enviat de la ONU en totes les parts, de les que no vol adelantar el contingut per prudència, atesa l'absoluta sensibilitat que envolta el problema saharaui. Sembla que, en qualsevol cas, s'està descartant la fórmula de la taula rodona a l'hora de promoure negociacions, que ja es va intentar pels predecessors de Mistura, que incloïa la presència d'Algèria. Entre altres coses, per la negativa rotunda dels dirigents d'aquest país a participar en unes negociacions que, segons el seu parer, únicament han d'involucrar a les dues parts en conflicte, el Marroc i el Front Polisario. Sigui com sigui, es manté la consideració, des del parer de molts analistes, que el contingut de la nova resolució amaga una contradicció en si mateixa difícil, per no dir impossible, de ser resolta, una espècie de quadratura del cercle. I és que la consideració com a justa, realista i creïble d'una eventual solució pactada entraria en una col·lisió amb una de les dues parts, atesa l'exigència del Marroc, que sols accepta considerar l'autonomia com a possible estatus per a la zona, o entraria en una contradicció flagrant amb el Front Polisario, que exigeix com a condició sine qua non que la consulta al poble del Sàhara, únic en capacitat de decidir el seu futur, inclogui totes les alternatives, inclosa la independència. Quina part de la factura de la pau està disposada a assumir cada una de les parts? Va d'aquí el quid, va d'aquí el bessó d'aquesta qüestió. D'allò que no hi ha cap dubte és de la contradicció que representa el fet que el contingent de cascs blaus presents al territori ho continuïn fent baix la denominació de Missió de les Nacions Unides per al referèndum en el Sàhara Occidental, i que ni prepara la celebració d'aquest referèndum, ni ha tingut mai com a objectiu el control del respecte als drets humans al territori del Sàhara, ni ha servit tan sols per evitar que el 2020 s'hagi tornat a la guerra després de 29 anys de treva. En fi, és aquesta una demostració palesa una vegada més de la inutilitat de les Nacions Unides?
connectar telefònicament amb Inés Miranda Navarro, que és advocada, vicepresidenta de l'Associació Internacional de Juristes per al Sàhara Occidental. Ha sigut una persona molt premiada per la seva defensa jurídica dels drets humans, absolutament compromesa amb la causa sarauí, per la causa de la independència del Sàhara Occidental. És membre del partit Nueva Canarias i consejera del Cabildo de Gran Canària, entre altres coses. Insistim a veure si la comunicació telefònica entre illes acaba de funcionar i ara seguim amb el programa. Ya tenemos a Inés Miranda. Buenos días, Inés. Hola, muy buenos días. Disculpa los problemas de comunicación telefónica. Bueno, ya te hemos presentado, hemos dicho que eres abogada, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, que has sido premiada por tu defensa jurídica de los derechos humanos, que estás absolutamente comprometida con la causa saharaui, que eres miembro del partido Nueva Canaria y consejera del Cabildo de Gran Canaria, entre otras cosas. No sé si hay que añadir algo más a este extensísimo currículum tuyo. Nada, que lo que me gusta es trabajar por la paz. Muy bien, pues mucha falta hace, pero bueno, la paz no solamente en la ausencia de guerra, ¿verdad? Sí, pero bueno, no es solo la ausencia de guerra, la paz es mucho más, pero también estamos, yo creo que es bastante positivo porque hay muchas personas que también trabajan en esta línea y eso pues anima, desde luego. Sí. Bueno, pues eso, buenos días. Decirte que es un placer conversar un rato contigo. Supongo que de isleño mallorquín a isleña canaria nos podemos tutear, ¿verdad? ¿No? Encantada, sin problema, por supuesto. Entonces, para empezar, ¿puedes explicar a la audiencia de Veu Saharaui, este programa de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de aquí, de las Islas Baleares, qué es la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental? Bueno, aunque sea reiterarme y decir que para mí es un placer estar en este programa, y como dices, de isleña a isleño, y bueno, felicitar a todas las personas que puntualmente se van, o periódicamente se van incorporando a escucharles, porque
como decíamos antes, la defensa de los derechos humanos y visibilizar permanentemente las barbaridades es necesario para restituir la justicia y la paz, porque la paz no es solo la ausencia de guerra. En periodos de aparente paz también hay guerra y tenemos que estar siempre alerta. Y en este contexto surgió también la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, allá por el año 96. A poco de haberse firmado el acuerdo de paz entre el Frente Polisario y Marruecos por el que cesó la guerra en el año 91, como sabemos, en aquel momento se constituyó la MINURSO, que iba a garantizar la paz en el territorio y básicamente el referéndum en el Sáhara Occidental, que se debía celebrar a pocos meses después. Pues el tiempo fue pasando y vimos que la ocupación era cada vez más intensa, que no había cesado. Hablo de la ocupación militar en el territorio del Sáhara Occidental, que la violación de los derechos humanos del pueblo saharaui iba en aumento y, consideramos necesario el accionar jurídicamente todo aquello que estaba siendo violado, que estaba siendo vulnerado por parte tanto de la potencia ocupante como por parte de la potencia administradora, que es España. Y bueno, con esa vocación de ser útil jurídicamente a la paz y a la restitución del derecho en el Sáhara Occidental surgió YAJU. Hemos venido trabajando durante todo este tiempo. Les comento algunas de las acciones que hemos hecho. Hemos interpuesto una querella por genocidio. Hemos analizado toda la situación del Sáhara y allá donde veíamos debilidades y posibilidades de accionar jurídicamente, como antes señalaba, pues hemos ido actuando siempre pues con conocimiento del pueblo afectado y con su conformidad, por lo menos con su consentimiento en la reclamación de sus derechos, obviamente. Y bueno, ahí se interpuso una querella por genocidio contra gobernantes marroquíes y militares por todas aquellas personas que aún hoy siguen desaparecidas, que fueron torturadas, que fueron vejadas, y de los que hay testimonios vivos, pues muchos de los que estuvieron desaparecidos forzosamente hasta el año 91, y hablamos de 16 y 20 años de desapariciones. Me vienen a la cabeza pues ahora 4 abogados saharauis que están hoy en activo llevando la defensa de los presos políticos y de conciencia saharaui que estuvieron desaparecidos en cárceles forzosas en Calem Maguna durante todo este tiempo, 16 años. También esa querella se admitió y se está tramitando en la Audiencia Nacional. Y también hay que resaltar la poca colaboración del Ministerio de Asuntos Exteriores español a la hora de todos los gobiernos desde el año que se interpuso hasta ahora, a la hora de diligenciar todas las comisiones rogatorias y la nula colaboración que el Marruecos ha puesto a la hora de ser citados los querellados, habiendo un auto de procesamiento, pues diciendo que son personas que estaban fallecidas, que no existían, que desconocía, cuando quien les habla pues los ha visto en funciones activas en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. Hemos interpuesto también varias acciones contra la administración española por la venta de armas a Marruecos, porque son armas que son posteriormente, una vez vendidas, autorizadas a la venta, son utilizadas por Marruecos en la guerra de ocupación del Sáhara. Y además, el sustento principal está en la legislación española, la ley de 2008, que es una de las más progresistas que existen en Europa en este tema, pero que España no aplica. Hablo de dos cuestiones fundamentales. España no le puede vender armas a un país que no aplica y no ejercita los derechos humanos en su territorio y que tiene un conflicto interno, un conflicto en su territorio extremo que se da en el caso de Marruecos, ya no solo con su propia población, que es otra cuestión también a la que podemos entrar, sino que mantiene una guerra de ocupación con el Sáhara Occidental, ocupando el territorio del que España es potencia administradora. Bueno, pues la JINDU, la Comisión Interministerial, desatiende a eso. Y además tampoco puede vender armas a un país que puede ser un conflicto, un peligro, una amenaza para España militarmente, que es el caso del Sáhara, de Marruecos, recordemos el conflicto creado en la isla de Perejil, que aunque ahora visto de la distancia no puede parecer una cuestión puntual e incluso alguien pueda elevar o esbozar una sonrisa,
fue una situación muy dura en aquel momento, y militarmente se ocupó aquel territorio que España entendía y entiende como suyo. Por lo tanto, en esas hemos puesto, si no recuerdo mal, hay 6 denuncias cada vez que se produce una acción de este tipo, y todas han sido desestimadas por parte de la Administración española, entendiendo que los acuerdos de las Hindus son secretos, no podemos acceder a él, y el último que hemos interpuesto es la venta de las fragatas por parte de Navantia a Marruecos. También hemos impugnado pues el regalo de armas que por €1 se han hecho en determinados momentos, etcétera, etcétera. También pues hemos estado manteniendo acciones activas tanto en los organismos supraestatales, hablo de la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, donde también, y en algunos relatores y grupos de trabajo, hemos presentado denuncias por la situación que se vive en el territorio del Sáhara Occidental, tanto con los presos políticos saharauis como por la población en el territorio. A modo de ejemplo, cito el caso de Sultana Hayat o Aminatou Haidar con la deportación forzosa en el año 2009, o la guerra que ahora mismo está desatada por el incumplimiento de Marruecos del pacto militar número 1 en la zona de Guerguerat, atentando contra la población civil. Y también acudimos de forma reiterada a la Comisión de Política Especial de Descolonización en Naciones Unidas, en la sede de Nueva York, para denunciar esta ocupación y también para denunciar, como no, los incumplimientos y la irresponsabilidad de España al querer desentenderse de la responsabilidad como potencia administradora, extremo que niega, pero que yo insistimos reiteradamente en que España es la potencia administradora, pues sencillamente porque no ha cumplido los preceptos que, para dejar de serlo, se establecen en la legislación internacional. Por un lado, sigue siendo una colonia, un proceso de descolonización del Sáhara Occidental que tiene que culminar con el referéndum. Reiteradísimas resoluciones, como ustedes bien saben, están al efecto, así lo establece la Carta de Naciones Unidas, y como establece el artículo 73, España como potencia administradora tiene que velar porque ello se culmine y debe velar por garantizar la paz, la seguridad y el normal funcionamiento de la población ocupada y del territorio ocupado, porque para dejar de ser potencia administradora o bien concluye la descolonización, o bien en aquella famosa y traída carta del año 76 en el que vergonzosamente España dice que se desentendía del Sáhara Occidental, que ya no era responsabilidad suya. Para que eso pudiera ser una realidad, tenía que ser asumido, votado por la Asamblea General y entender que ya España no es la potencia administradora. Y eso jamás ha sucedido. Por lo tanto, España sigue siendo la potencia administradora. Y a mayor abundamiento, recordar que en auto del 4 de julio del 2014, el magistrado Marlaska, hoy ministro de Interior, lo decía claramente, lo que les acabo de referir, y más allá decía que la responsabilidad de lo que sucede en el Sáhara mientras no se concluya la descolonización es exclusivamente de España. Claro. Por lo tanto, España está participando en esta ocupación militar del Sáhara Occidental, pues podemos decir que a modo cómplice, porque la última, y a modo de ejemplo también, la última nueva traición, cabe esa expresión, por parte del actual gobierno de España, exactamente por el presidente del gobierno del Reino de España, diciendo que la anexión del territorio del Sáhara a Marruecos es la solución, pues no es ni más ni menos que colocarse, igual que se hizo en el año 75 con los acuerdos tripartitos de Madrid, en contra de la legalidad internacional, fuera del marco de Naciones Unidas, y propiciar que un Estado que ha sido invadido pase a formar parte del territorio invasor. Eso está expresamente prohibido por Naciones Unidas, expresamente prohibido. Es como si yo entro en su casa y a partir de ahora la casa es mía y su población tiene que hacer lo que yo diga. No. Eso es lo que está propiciando el gobierno de España, y con eso pues levantando argumentos que no tienen sentido y diciendo mentiras, porque cuando no se dice la verdad se dicen mentiras, pues bueno, diciendo que es dentro del marco de Naciones Unidas. No es verdad,
es fuera del marco de Naciones Unidas y es fuera de la legalidad internacional. Y sobre todo, obviando por completo la voz del pueblo saharaui en su legítimo y único representante, que es el Frente Polisario, como sendas sentencias han reconocido del Tribunal General de la Unión Europea del pasado año, como recordarán, hablando de los recursos naturales y de los acuerdos sobre recursos naturales y sobre población del Sahara, en el que se reconoce expresamente que tiene que ser oído y tiene que contarse con la voluntad del Frente Polisario, que además tiene legitimación para pleitear por todo ello. Yo les he hecho un breve repaso de lo que venimos haciendo, además de una acción muy importante que empezamos en el año 2002, que es la de participar como observadores internacionales en los juicios contra los presos políticos saharaui. Y bueno, aquí cobra una especial relevancia el grupo de Deimizig, juicio que se inició en el año 2013 y que fue el resultado del violento desmantelamiento del que hoy se cumple el aniversario del desmantelamiento violento, insisto, del campamento de Deimizig, que era un campamento en el que la población saharaui reivindicaba derechos económicos, culturales, sociales, y reivindicaba que se culminara, que se finalizara de una vez con la política de apartheid que hoy en día Marruecos sigue aplicando a la población saharaui. En suma, aplicar lo que exige el derecho humanitario, que es el que se tiene que aplicar en el Sáhara Occidental por la potencia ocupante hasta que concluya el proceso de descolonización. Como vemos, un sinfín de desatinos jurídicos violados una y otra vez por parte, por supuesto, de Marruecos y, por supuesto, lamentablemente, por parte del Estado, cuyo carnet de identidad nos representa, que es España, que es la potencia administradora, que con esas actitudes contrarias a las personas, en este caso al pueblo saharaui, pues nos avergüenza a todas las personas de bien y que trabajamos por la justicia en este país, que somos muchísimas personas. Inés, si me permites un poco retomando lo que acababas de decir, ¿no? Ya dada la circunstancia de que hoy es 8 de noviembre y que es el 12 aniversario del brutal desmantelamiento del campamento de la dignidad, del campamento de Deimizig, te quería preguntar que desde tu perspectiva jurídica y defensora de los derechos humanos, ¿qué significó aquella salvajada, si se me permite la expresión, ¿no? de aquel desmantelamiento con violencia, etcétera, etcétera, de una protesta absolutamente pacífica, por otra parte, ¿verdad? Disculpa porque te digo un poco... No, que te preguntaba que desde la perspectiva jurídica y de la defensa de los derechos humanos, en definitiva, ¿qué significó aquel desmantelamiento del campamento de la dignidad, del campamento de Deimizig? Bueno, como acabo de decir, fue una violación absoluta de los derechos humanos. No quedó uno que no fuera vulnerado. Era un campamento que se fue constituyendo pues poco a poco por hombres, mujeres, niños, niñas, de todas las edades, que reivindicaban, pues eso, reivindicaban el tener una vivienda, reivindicaban tener un salario, reivindicaban tener un trabajo, reivindicaban cuestiones dignas. No era una reivindicación del ejercicio del derecho de autodeterminación que él se pudo haber convertido con posterioridad. Era algo en el que los pobladores del campamento, recordemos que hablamos de más de 20.000 personas, exigían negociaciones para ser tratados de igual, para que se cumpliera, pues en suma, el derecho humanitario que debía aplicar Marruecos, que debe tratar a la población y garantizar su seguridad y su supervivencia. Tenemos muertos, hubo negociaciones, como sabemos, durante todo el periodo, con lo que era el comité representante del campamento, que trabajó de una forma pues muy democrática, muy asamblearia, en el que iban planteando sus reivindicaciones. Se reunió el Estado, el gobierno marroquí se reunió, se desplazó al territorio, a la Yum, y se reunió con los representantes del campamento. Se establecieron pautas para la negociación, para ir reconociendo estos derechos, y al final se les traicionó. Se les traicionó cuando se dijo que se iba a llegar pues a un entendimiento. Desde aquí, desde Gran Canaria,
tuvimos la ocasión de recibir noticias de que Marruecos estaba desplazando fuerzas, hablo de la noche del 7, de la madrugada del 7 al 8, madrugada del 8, estuvo desplazando fuerzas, y durante el día 7, fuerzas y tanques militares desde el norte, desde Marruecos, hacia el Sáhara Occidental, hacia el Aaiún, con el objeto de atacar el campamento. También tuvimos conocimiento de que la tropa militar marroquí, que los soldados tuvieron muchísimos conflictos y peleas entre ellos durante el trayecto y durante los asentamientos hasta llegar. Sorpresivamente, en la madrugada del 8, como resultado que hemos visto, se ataca el campamento sin ningún tipo de miramiento, se emplea la fuerza y militar, la fuerza armada, contra una población completamente indefensa, con la que se estaba negociando, recordemos, y se decide torturar a la población, se decide iniciar pues una persecución ya sistemática, programada, contra la población que habitaba en el campamento, y se decide pues acabar con lo que Marruecos entendía que era la cúpula, como pasó en el año 2005, cuando se produjo el levantamiento organizado y pacífico por parte de la población civil saharaui en el Aaiún y en todas las ciudades, pues que se quiso desmantelar a lo que ellos llamaban la cúpula del activismo. Pues en este momento pasó exactamente igual, y se les volvió a torturar, a encarcelar, se les desplazó hasta el norte, siempre con los ojos cerrados, en aviones cuyo paradero no sabía cuál iba a ser, se les torturó durante varios días en las cárceles del Aaiún y ante el propio tribunal y ante los jueces de instrucción y los fiscales, sin ningún tipo de miramiento, hasta el punto de que personas que no estaban en el momento del desmantelamiento, de la invasión violenta por parte de Marruecos en el campamento, pues fueron también perseguidas, detenidas con posterioridad, como es el caso de Nama Fari, y condenadas. A esto, después de 4 años, casi 4 años, 3 años, se dio lugar un juicio militar, porque se les mantuvo detenidos como que habían atentado contra la integridad territorial de Marruecos, y por un delito militar se les enjuició, pudiendo recaer sobre ellos, y se pedía no solo la cadena perpetua, como así sucedió para 9 de los imputados de 30, 25 y 20 años, sino también estaba oscilando sobre sus cabezas, como en todos los juicios que se practican contra la población saharaui, la pena de muerte. Sucedió que desde el desmantelamiento hasta el momento del juicio, pues se estaban preparando una serie de pruebas. Yo tuve ocasión de estar todas las sesiones del juicio y fue una negación absoluta, una vez más, de la tutela judicial efectiva, del derecho de defensa, de la presunción de inocencia. Todo fue con declaraciones autoinculpatorias, donde la propia declaración en ocasiones iba manchada con gotas de sangre, porque todas fueron obtenidas bajo tortura, algunas firmadas con huellas, a pesar con la huella del inculpado, a pesar de saber leer y escribir, torturas pues de todo tipo, desde levantarle las uñas, a violarles, a golpearles, a innumerables, a levantarles la planta del pie, dejárselas en carne viva, etcétera, etcétera. Las espaldas, de las más variadas, lamentablemente, porque cuando el ser humano, cuando el torturador se pone a idear tortura, no podemos ni imaginar de lo que es capaz de concluir y aplicar. Pues todo esto significó de inicio. Ha significado que todavía hay personas cumpliendo condena. Sí. Te quería preguntar por una persona en concreto.
de estas condenadas, porque, como tú sabes, las asociaciones, el movimiento solidario con la causa saharaui, pues nosotros, al menos aquí en Baleares, en la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Baleares, permanentemente tenemos en marcha la campaña, ¿no?, por la libertad de los presos de conciencia y políticos, pero singularmente tenemos apadrinados, entre comillas, ¿no?, es decir, ¿no?, 3 de ellos, y uno, Mohamed Bani, es del grupo de Jamie Visit, ¿no? Y te quería preguntar, en tus visitas y tal, es decir, si nos podías decir brevemente, porque ya el tiempo se está acabando, ¿cómo se encuentran estos presos, ¿no? Me imagino que la situación en las cárceles marroquíes debe ser terrible, ¿no? Pues se encuentran muy mal, porque los presos parece que se han convertido en los grandes olvidados y no puede ser de ninguna manera. Por eso yo les felicito y agradezco el apadrinamiento y el seguimiento permanente que desde Baleares se hace de los presos políticos saharaui, que mantengan activa esa campaña. Y bueno, la situación en la que están es, primero, una política permanente de dispersión. Se les mantiene incomunicados, periódicamente se los somete a torturas, a celdas de aislamiento, se les llega a impedir el derecho a poder estudiar, a poder formarse, la comunicación con la familia. Reiteradamente inician huelgas de hambre en reivindicación de sus derechos, de ser tratados como presos políticos que son, y son torturados y mandados al absoluto ostracismo. Y eso no se puede permitir. Se les niega, hay presos que llevan pues sin ver a su familia desde el momento en que fueron torturados, capturados y trasladados desde el Ayun de forma violenta. Hay personas que han visto o que no han podido acompañar a sus familiares, a su padre, en esa despedida, en esa muerte que se ha ido produciendo. El régimen de apartheid dentro de los muros con respecto a la población saharaui es todavía mayor que con respecto al resto de los presos, y ya la vida entre muros es muy complicada, es muy difícil, y más en un estado como Marruecos, pues con respecto a aquellos que están trabajando y luchando por la paz, exactamente por razones, por lo mismo que nosotros estamos manteniendo hoy en esta conversación, están siendo torturados, pues no tienen recibo. Y esa es la situación en la que se encuentra. Y yo insisto en que esa acción de mantener, de la que también colabora activamente los juristas y las juristas, de mantener viva la campaña, la memoria presente a los presos políticos saharaui, es fundamental. El enviarles cartas, el mantenerles informados, el tenerles presente, el apoyar las denuncias, los pronunciamientos que hacemos sobre la situación de los presos políticos saharaui es fundamental, porque así como España, y hablo de todo el espectro político, es capaz de condenar presos políticos en otros países del mundo, no entendemos por qué no lo hace con los presos políticos saharauis. Es una forma más de represión por parte de la potencia administradora. No cabe el que España entienda que la ocupación de un territorio por la fuerza hay que combatirla con respecto a otros países del mundo, y con respecto al Sáhara Occidental la bendiga, como está haciendo el señor Sánchez, que además olvide por completo a los presos políticos saharauis, que es un gran delito por parte de la potencia ocupante y por parte de la potencia administradora, que se ha utilizado lo más sagrado que existe en un Estado social y democrático de derecho, que es la justicia, que es la garantía de un procedimiento justo, de la tutela judicial efectiva. Hemos visto cómo las sentencias están dictadas y prefabricadas de antemano, porque en el caso concreto del juicio de Misit, como sucede siempre, pero en este caso que nos atañe hoy, las sentencias se dictaron 5 horas después de concluir el juicio, juicios que se celebraron durante semana y media, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, en el que las torturas fueron permanentes, en el que la agresión a los propios observadores era permanente, en el que la presión por parte de lo que llamaban población civil marroquí sobre la población saharaui que acudía al juicio y a la que no se le permitía entrar fue permanente, con agresiones, con navajas. Inés. Por lo tanto, esta acción por los presos políticos que lo están pasando mal, con una doble o triple victimización,
es muy necesario. Disculpa Inés, pero tenemos que ir acabando porque el tiempo se nos acaba. Yo solamente... Sí, es que el tiempo en la radio vuela. Darte muchas gracias por habernos atendido y nuestra más sincera enhorabuena al trabajo que hacéis desde Yahoo y personalmente y tu compromiso especialmente, ¿no? Muchas gracias y quedamos emplazados para seguir esta conversación en otra ocasión, pero hoy el tiempo se ha acabado. Muchas gracias, ¿eh? Pues muchísimas gracias Un abrazo. a ustedes y a seguir trabajando. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Fins aquí, estimada audiència, el programa Veu Sarauí que hem fet avui, 8 de novembre de 2022, en directe en Núria Perea, en Ramon Orfila, en Jaume Cintes a la tècnica, qui vos parla, Rafael Borràs, a la coordinació i presentació, i en el que ens ha acompanyat fins just fa un moment, no?, Ninés Miranda. Ens acomiadam incorporant a la playlist la llista de cançons de Veu Sarauí, la cançó de l'àlbum Sàhara, Tierra Mía, titulada Què importen les penes, que la interpreta Ali Mohamed i Marian Salem. Shukram, a reveure. بصوت مرفوع مذلي في قلبي جرح يؤذيني وعلى جبيني خدش في قلبي جرح يؤذيني وعلى